El pasado 16 de noviembre del año pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró la soledad como un problema de salud pública mundial. Gallup y Meta, dos organizaciones muy influyentes en el mundo, hicieron una encuesta en 142 países y encontraron que el 24% de la población mundial, es decir, una de cada 4 personas, se siente sola. Según la OMS, la soledad y el aislamiento incrementan el riesgo de una muerte prematura en un 25%, de sufrir un accidente o enfermedad cardiovascular en un 30% y de desarrollar demencia en un 50%. El cirujano general de los Estados Unidos dijo lo siguiente: la soledad es mucho más que un mal sentimiento, daña tanto la salud individual como la de la sociedad. El impacto en la mortalidad de estar socialmente desconectado es similar al causado por fumar hasta 15 cigarrillos al día, y es incluso mayor que el asociado con la obesidad y la inactividad física. En otras palabras, la soledad es la epidemia de nuestro tiempo. Es el peor veneno que está corrompiendo nuestra sociedad. Y lo más triste es que muchos en las iglesias cristianas hacen parte de estas horribles estadísticas. Muchos creen que pueden vivir su fe fuera de la congregación. Muchos dicen que lo que creen es un asunto entre ellos y Dios, y viven su espiritualidad de manera privada, sin conectar con las demás personas en la congregación. Pero hermanos, yo estoy completamente convencido que decir que hay un cristiano solitario es un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Un oxímoron es una contradicción. Decir cristiano y decir solo en la misma expresión es un sinsentido. La Biblia nos muestra todo lo contrario. Nosotros somos un cuerpo unido por la obra de Cristo. De hecho, ese es el título de mi mensaje: la iglesia, un cuerpo unido. Y mi objetivo hoy es que podamos recordar lo que significa ser un cuerpo. Porque en esta sociedad tan solitaria, tan individualista, tan consumista, se nos olvida lo que es la iglesia, lo que es la unidad entre todos nosotros. Y para recordarlo vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Le pido que siga la lectura en su versión. Efesios capítulo 4, dice así la palabra de Dios. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Que vivan con toda la humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, así dice: cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Y como vieron, el pasaje nos hace un claro llamado a vivir en unidad, como un solo cuerpo enfocado en el mismo propósito. Sin embargo, este pasaje no nos da una perspectiva romántica de la unidad. Ay, sí, todos somos uno, nos amamos. No, todo lo contrario, nos muestra que mantener la unidad va a requerir trabajo y esfuerzo. No es posible estar unidos en un solo cuerpo y alcanzar la madurez a menos de que todos trabajemos por ello. Por eso mi mensaje para ustedes hoy es el siguiente: usen sus dones para la unidad y madurez de la iglesia. Lo voy a repetir: usen sus dones para la unidad y madurez de la iglesia. Es un llamado a que ejerzamos lo que el Señor nos ha dado con el objetivo de que nuestra iglesia sea unida y sea madura. Antes de decirles mi bosquejo, todavía no lo voy a hacer, quiero explicarles de dónde sale ese mensaje y de una vez los voy a llevar al texto. No se preocupe, ya les voy a dar las partes, pero primero quiero que vea el texto. El desafío con hacer una serie, digamos, aunque expositiva, pero a la vez temática, es que pues no tenemos un contexto, ¿no? Como cuando estamos estudiando Ezequiel, llevamos muchos capítulos en el mismo libro. Entonces necesitamos detenernos aquí y entender un poquito el contexto. Estamos hablando de Efesios 4. Pablo ya ha hablado a los efesios por 3 capítulos y les ha dicho básicamente 2 ideas clave en esos primeros 3 capítulos. La primera idea es que por medio de Cristo hemos sido redimidos y recibidos en la familia de Dios. Por ejemplo, quiero que usted vea, se devuelva un poquito y vea el capítulo 2, versículos 4 y 5, muy conocidos. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo, la idea más fundamental es que por medio de Cristo tenemos salvación, tenemos redención, perdón de pecados. Pero luego nos da una segunda idea. Esa segunda idea es que gracias a la obra de Cristo, ahora podemos vivir en unidad. Y esto es bien importante en el contexto de los Efesios, porque dice que había una separación entre gentiles y judíos. Y Pablo va a decir que por causa del evangelio esta barrera se cae. Miren allí, también en el capítulo 2, el versículo 14. Dice: porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, el evangelio se ha expuesto plenamente en los primeros 3 capítulos de Efesios. Y cuando llegamos al capítulo 4, ahí en el versículo 1, Pablo hace un llamado a la iglesia y les dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. En otras palabras, si usted ya ha creído en el evangelio, usted tiene que vivir de una manera acorde con ese evangelio. Y lo que vamos a ver en los capítulos 4 al 6 de Efesios es cómo se ve una vida de acuerdo con el evangelio. Y el primer aspecto de toda esa vida de acuerdo con el evangelio es la unidad. Versículos 2 y 3. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, cuando tenemos una iglesia llena de redimidos, así es como se ve. Gente humilde, gente paciente, que se soportan los unos a los otros, que hacen lo que sea necesario para preservar el vínculo de la unidad. Ahora, esa unidad no se nos da de manera natural. Nosotros por el pecado que llevamos dentro, no
nos gusta estar en unidad, todo lo contrario, estamos todo el tiempo enfrentándonos al otro. Hay cosas del otro que no nos gustan, hay cosas del otro que nos incomodan y comenzamos a entrar en conflicto. Así que de los versículos 4 al 16 de nuestro pasaje, Pablo nos va a decir, si usted quiere alcanzar esa unidad, necesita poner en práctica sus dones espirituales. Es decir, toda la multiforme gracia que Dios le ha dado a usted, todo lo que usted tiene, lo tiene que ejercitar con tal de que en la iglesia haya unidad. Ahora sí les doy mi bosquejo. Quiero hoy simplemente responder 4 preguntas que nos ayudan a entender cómo vivir en unidad. 4 preguntas. ¿Por qué debemos estar en unidad? La vamos a ver de los versículos 4 al 6. Segundo, ¿por qué somos distintos si hacemos parte de un mismo cuerpo? Versículos 7 al 10. Tercero, ¿cuál es el papel de los maestros en la unidad? Versículos 11 al 13. Y cuarto, ¿cuál es el papel de los miembros en la unidad? Para los que están tomando notas, esto va a ir apareciendo, estoy convencido, no se preocupe. Bien, comencemos con la primera pregunta entonces. ¿Por qué debemos estar en unidad? Versículos 4 al 6. Los versículos 4 al 6 dejan claro que la unidad de los creyentes no es algo opcional. Nos da 7 elementos que nos unen. ¿Se dio cuenta de cuáles son esos elementos? Mire allí los versículos 4 al 6. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Ahora, realmente cada uno de estos elementos da para que a cada uno de ellos le dediquemos un sermón completo. Pero no podemos hacer eso, porque tenemos el tiempo limitado. Sin embargo, me gustaría resumir este grupo de 7 elementos en una sola afirmación. Los cristianos compartimos una misma identidad. Esta serie la comenzó el pastor Cristian hablando sobre la conversión y nos hablaba de Hechos 2. Y cuando en Hechos 2 Pedro predica el evangelio, esta gente queda totalmente confrontada y arrepentida y preguntan: hermanos, ¿qué haremos ahora? Y Pedro les dice: bautícense. El bautismo, a diferencia de lo que pasa hoy, el bautismo en ese momento era una confesión totalmente radical que le estaba diciendo a la sociedad: yo ahora me identifico con Cristo. Yo ya no soy un judío principalmente, yo ahora soy cristiano. Es una afirmación de identidad, porque ya no se pertenecen a sí mismos. Y esa identidad del evangelio a todos nosotros es lo que aquí nos une. Todos nosotros, aparte de Cristo, éramos huérfanos, perdidos. Pero el Padre nos adoptó a todos. Piensen como si esta fuera es que lo es. Somos una gran familia de hijos que han sido adoptados por un mismo Padre. Piensen en un hogar en donde hay un solo padre y 100 hijos, todos adoptados. ¿Cuál es el centro de esa casa? El Padre que los adoptó. Ahora, yo quiero preguntarles: ¿será que nosotros realmente nos vemos como una sola familia? Miren, ustedes podrán decir sí, amén, amén, amén. Gloria a Dios, somos una familia, todos hijos redimidos. Pero la verdad es que hay fuerzas culturales que ponen muchísima presión sobre nosotros. Y hay particularmente una fuerza que es terrible y se llama consumismo. Y el consumismo hace que nosotros estemos en división. Alguna vez fui con allá mi hermano Sergio a comer tacos en Chía. Deliciosos, maravillosos. ¿Les gustan los tacos, hermanos? Terminamos con las manos todas engrasadas porque uno coge esos tacos y bueno. Y cuando terminamos, yo pensé: oiga, delicioso, pero estaba muy poquito. Me alcancé a mojar la muela de aquí y la muela de acá.
Sergio ya está riendo, él sabe que sí, que ese soy yo. Entonces yo fui al cocinero y le dije, oiga amigo, le quedaron buenísimas, pero muy poquito. Échele más carnecita. Ponga el taco un poquito más grande. Ahora, la respuesta que él me dio no me gustó. Me dijo, así se hacen los tacos. Yo sé hacer tacos, usted no sabe. Ok. Yo le dije, yo no peleé, yo dije, bueno, muchas gracias. Metí la mano en mi bolsillo, le pagué y me fui. Ahora, eso funciona en un restaurante, porque los restaurantes funcionan bajo una ética consumista. Yo no necesito al cocinero, yo solo necesito que me dé buena comida y que me llene la barriga. ¿Qué necesita el cocinero de mí? La plata. En tanto que él me dé la comida y yo le dé la plata, se acabó. Una relación maravillosa. Y en el consumismo realmente funciona. Sin embargo, mis hermanos, la iglesia no funciona así. En la iglesia no somos entes distintos. En el restaurante yo soy un ente distinto con el cocinero, pero en la iglesia somos uno solo. La primera caracterización que da Pablo en los versículos 4 al 6 es un solo cuerpo. ¿Dónde está Javier? Javi. Cuando mi hermano Javier en el fútbol me da una patada en el tobillo, yo nunca dije que iba a ser un ejemplo, y me deja cojo, miren, les aseguro que mi mano se entera inmediatamente. ¿Y qué hace mi mano? Se soba, agarra el tobillo porque le duele, ¿verdad? Mi mano no se queja del tobillo porque no funciona bien, sino que se une al tobillo en medio de su dolor y de su mal funcionamiento. Sin embargo, hermanos, nosotros a veces nos referimos a la iglesia como si fuera algo distinto a nosotros. Ay, no me gusta la predicación de tal pastor porque es larga y no hace chistes. No me gusta la escuela dominical, o no me gusta lo que hacen allá en el grupo de comunión. No me gusta la música porque es muy lenta o es muy pachangosa. Ellos, esa es la división. Ellos allá, quienes toman las decisiones, y nosotros acá como consumidores. Es que los pastores, es que no sé quién. Hermanos, la actitud del consumismo es supremamente peligrosa. C.S. Lewis en Las cartas del diablo a su sobrino, ¿usted ha leído ese libro, lo ha escuchado? C.S. Lewis pone a un diablo experimentado, un diablo digamos de gran rango, a enseñarle a un demonio inmaduro cómo tentar mejor a su paciente cristiano. Y en la carta 16 le dice lo siguiente, póngale mucha atención, esto me transformó la vida cuando lo leí. En tu última carta mencionabas que el paciente ha seguido yendo a una iglesia, y solo a una desde su conversión, y que no está totalmente satisfecho con ella. ¿Te das cuenta de que esto es muy malo? Sin duda, ¿sabes que si a un hombre no se le puede curar de la manía de ir a la iglesia, lo mejor que se puede hacer es enviarle a recorrer todo el barrio en busca de la iglesia que le va o que le cuadra, hasta que se convierta en un catador de iglesias? En otras palabras, si nuestra actitud es la de ser catadores de la iglesia, ver qué tanto nos gusta la predicación y la música y el hermano y el grupo y la escuela, estamos haciendo exactamente lo que el diablo quiere que hagamos. Y el producto de eso es que probablemente en algún momento no nos aguantemos la iglesia y nos vayamos a buscar a otra. Y como esa tampoco nos gusta, comencemos a recorrer todas las iglesias hasta que un día ninguna nos cuadra y entonces nos alejamos del Señor. Hermanos, tengamos cuidado con el consumismo. Ahora, no me malentienda, yo no estoy diciendo que no se pueden hacer críticas constructivas, pero es muy distinto decir, hombre, ¿cómo vamos a mejorar las cosas para nuestros niños? ¿Qué hacemos? Entre todos, esto es mío. No, es que eso allá los pastores, no, esas clases que le dan a los niños son más aburridas.
¿Ven la diferencia? Una cosa es decir esto es mío, otra cosa es allá ellos. Que el Señor nos guarde. Segunda pregunta: ¿por qué somos distintos si hacemos parte de un solo cuerpo? Versículos 7 al 10. Aunque nosotros vivamos en unidad, queridos hermanos, somos muy distintos entre nosotros. Unos son más jóvenes, otros son más cuchachos. Unos son más extrovertidos, otros son más calmados. Unos son solteros y otros son casados. Unos son hombres, otros son mujeres. Diferentes contextos, diferentes historias. Y sobre todo, distintas capacidades para servir al avance del Evangelio. Esto es lo que dice el versículo 7. A cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En otras palabras, nosotros hemos recibido multiplicidad de dones, multiplicidad de bendiciones, y eso nos hace distintos. Pero antes de que Pablo comience a explicar cómo usar esos dones, él explica cuál es el origen de esos dones. No sé si usted cuando leyó el pasaje se dio cuenta que hay un pedazo raro en este pasaje. Hay un pedazo que uno dice, ¿qué? ¿Qué acabo de decir? Ese pedazo es el de los versículos 8 al 10. ¿Qué es eso de ascender a lo alto? ¿Qué es eso de llevar cautivos? ¿Qué es eso de dar dones a los hombres? Ese pasaje es muy raro, ¿no le parece? Bueno, deja de ser raro cuando nosotros entendemos que Pablo está citando un salmo. Y pongan mucha atención acá porque si no entendemos la lógica de Pablo, de pronto nos perdemos un poquito. Pablo cita el Salmo 68. En ese salmo, David está recordando cómo Dios lideró a Israel en su conquista de Canaán. ¿Se acuerdan que Israel llegó a conquistar Canaán allá en Josué? David está recordando cómo Dios gana la batalla y cómo asciende, pongan atención a esa palabra, asciende al monte Sión, victorioso, sale del monte Sinaí, asciende al monte Sión, es el guerrero victorioso. Mire lo que dice el Salmo 68, 18. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres. La imagen que vemos en ese salmo es la del botín de guerra. El guerrero ganó la batalla y por lo tanto puede llevar personas cautivas y puede recibir dones. Se lleva el premio por haber ganado la batalla. ¿Hasta ahí clarísimo? Ahora, ¿usted se dio cuenta que Pablo le hace un cambio chiquitico al versículo? En el Salmo 68, 18 dice, has recibido dones. Pero en Efesios 4:8 dice, ha dado dones a los hombres. Lo cambia. Básicamente está diciendo, Dios no solamente es el guerrero poderoso que se gana el botín de guerra, sino que además tiene la autoridad para regalarle dones a otros, para regalarle sus bendiciones a las demás personas. Los versículos 9 al 10, ya de Efesios 4, nos dicen que este Dios es Cristo. No sé si se dio cuenta que los versículos 9 y 10 se están refiriendo a Cristo. Póngale mucha atención, dice, esta expresión ascendió. ¿Quién ascendió cuando terminó su misión en la tierra? Jesús, ¿verdad? ¿Qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. O sea, Jesús había bajado al mundo a morir en la cruz, ¿verdad? Y dice el 10, el que descendió es el mismo que también ascendió mucho más arriba de todos los cielos. En otras palabras, Jesús es ese mismo Dios, ese mismo general, pero no solamente recibe el botín de guerra, sino que además le da dones a las demás personas. Ahora, toda esa explicación para mostrarnos un punto muy sencillo. Los dones que nosotros hemos recibido no nos pertenecen. Fue Cristo quien se los ganó con su sangre y nos los regaló. Y hermanos, como los dones que nosotros hemos recibido no nos pertenecen,
el Señor nos va a pedir cuentas de lo que hagamos con ellos. En estos días recordé algo muy chistoso que me pasó en el colegio. Yo estaba como en tercero de primaria, una cosa así, y había un niño. El niño era supremamente egoísta, no quiero usar una mala palabra. El niño era arrogante, egoísta, un mal niño. No le prestaba a uno ni un lápiz, ni un tajalápiz, nada. Malacaroso, así todo. Bueno, y un día, de la nada, se hace al lado de la tienda, de la cafetería escolar que hay en todos los colegios. Todos los que íbamos pasando por ahí nos dice: oiga, venga, ¿qué quiere? Unas papas. Me regalan unas papas, por favor, tome. ¿Usted qué quiere? Una pizza. Pizza. Gaseosa. No, pues medio salón salimos con cosas. Y todos, pero ¿qué le pasó? Ahora resulta que ese día le habían pedido a los padres que mandaran el dinero para una salida pedagógica. Teníamos que llevar 30,000 pesos para ir a un museo. Y todos llevamos los 30,000 pesos. Y adivine de dónde salió el dinero con el que el niño estaba comprándole las cosas a todos. De la salida pedagógica. En otras palabras, se gastó la plata de los papás solo por hacerse el generoso. Hermanos, yo quiero preguntarles algo. ¿En qué se están gastando los dones que Cristo consiguió para ustedes? Ahora, dones no son necesariamente habilidades, son muchas cosas. Son dinero, son tiempo, son capacidades, son proyectos, son oportunidades, son nuestras familias, son nuestra iglesia. ¿En qué estamos usando estas cosas? El hecho de que las hayamos recibido gratis no significa que tengamos el derecho de hacer con ellas lo que queramos. Cuando Él dice que dio dones a los hombres, Él está esperando un resultado de vuelta. Hágase esta pregunta muy sinceramente, de verdad, hágasela muy sinceramente hoy ahí para usted mismo. ¿Qué tanto he invertido yo en el cuerpo de Cristo? Hermanos, que el Señor nos guarde de malgastar los dones que hemos recibido y no usarlos en la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, 4 preguntas. Vamos 2. Ya vimos que ¿por qué tenemos que estar unidos? Porque compartimos una misma identidad. ¿Por qué somos distintos? Porque el Señor nos dio a todos dones distintos para que los usemos para su gloria. Voy a ir con la tercera pregunta. ¿Cuál es el papel de los maestros en la unidad? Ya vemos que Cristo le dio dones a la iglesia, ¿verdad? Pero Pablo enfatiza algunos dones relacionados con la enseñanza ahí en el versículo 11. Ponga sus ojos ahí en la escritura, dice: Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando yo en mi pregunta digo cuál es la labor de los maestros, con la palabra maestros estoy tratando de reunir a todo este grupo de personas. Los pastores, los apóstoles, que ojo, ya no hay apóstoles, eso fue en su momento. Los evangelistas, en general los líderes que tienen la capacidad de hablar la palabra de Dios. A eso me estoy refiriendo con maestros. En el versículo 12 nos dice de manera clarísima cuál es el propósito de estos maestros. ¿Lo notaron? Versículo 12. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, ellos deben guiar a los santos. Santos es un sinónimo de cristianos. Ellos deben de guiar a los creyentes para que utilicen sus dones con el objetivo de que el cuerpo siga madurando. ¿Y qué pasa cuando todos hacen lo que deben hacer? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los maestros capacitan
a las personas para que las personas utilicen sus dones correctamente en la edificación del cuerpo de Cristo. Debo hacer aquí una confesión, mis queridos hermanos. Yo tenía un anhelo por predicar este versículo, porque la verdad es un versículo profundamente liberador. Usted puede estar pensando en este momento, bueno, allá está David. David es un pastor y le está hablando a los pastores y maestros. Y como yo no soy ni lo uno ni lo otro, esto no tiene que ver conmigo. Pero en realidad pasa todo lo contrario. Este pasaje limita el trabajo de los pastores y maestros. A ver, pregunta, ya que hemos hablado del colegio. ¿Quién es el que tiene la obra del ministerio? ¿Quién? Por allá lo dijeron. Los santos. La obra del ministerio no la tienen los maestros. La obra del ministerio la tienen los santos. En otras palabras, son los creyentes comunes y corrientes los que están encargados de hacer el ministerio. Lo que pasa es que los maestros los capacitan a ellos para que ellos hagan el ministerio. Mi labor es enseñarles a ustedes, pero ustedes tienen que salir a hacer el ministerio. El jueves de esta semana, el mundo recibió una noticia terrible. No sé si usted la escuchó. Steven Lawson, uno de los teólogos reformados más influyentes del mundo, orador en Ligonier, director de One Passion, pastor principal de la Iglesia Bíblica de Trinity en Dallas, confesó tener una relación inapropiada con una mujer. Los otros ancianos de su iglesia lo destituyeron inmediatamente del ministerio. Y desde ese momento, a lo largo de estos días, todo el mundo cristiano no hemos hecho sino lamentar la terrible pérdida y caída de este siervo. Y hemos, pues no sé ustedes, pero yo he estado clamando al Señor que nos guarde. Ahora, cuando escuchamos escándalos de ministros que son descalificados para el ministerio, yo personalmente, y estoy seguro que ustedes también, yo personalmente me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Miren, sin duda alguna, este ministro, Steven Lawson, es culpable por su pecado. Y él ha blasfemado el nombre del Señor. Y oramos por su restauración. Pero miren, no puedo evitar hacerme la pregunta, ¿en qué medida la congregación es responsable? ¿Los pastores estaban rindiendo cuentas? Ahora, lo llevo a la congregación. ¿Será que los pastores estaban siendo cuidados por la congregación? Miren, aquí voy a decir esto. Pastores y maestros que me están escuchando, tengan cuidado, no descuiden sus corazones por estar involucrados en el ministerio. A los demás que no son pastores y maestros, hermanos, cuiden a sus pastores y maestros. Se los ruego, cuídennos. Háganos las preguntas incómodas que a veces no queremos escuchar. Pero quiero darles una exhortación más y esta es mi exhortación principal. Iglesia, les ruego, no permitan que los pastores y maestros sean quien lleven toda la carga del ministerio. Cuando dejamos que sean los pastores los que hagan todas las visitas y los que hagan toda la administración y los que den todas las enseñanzas, y nosotros nos sentemos solamente a recibir, no nos sorprendamos de que ocurran cosas terribles. Porque si el pastor o el maestro está ahogado con toda la carga, ¿en qué momento va a cultivar su matrimonio? ¿En qué momento va a poner atención a su trabajo? Recuerden que en esta iglesia hay 3 pastores laicos. ¿A qué momento va a poner atención a su paternidad? Y sobre todo, ¿en qué momento va a poner atención a su relación personal con Cristo? Ahora, no me malentienda nuevamente. Para mí, y estoy seguro que para los demás pastores y también para los que son maestros en esta iglesia, es un gozo cada vez que nos dicen, hermano,
Reunámonos para hablar de la palabra. Gloria a Dios, ¿necesita un consejo? Claro que sí. Yo estoy para darle ese consejo. Yo estoy para amarlo, yo estoy para abrazarlo. Si no nos gustara aconsejar y enseñar, ¿por qué seríamos pastores? Eso no tendría sentido. Claro que lo amamos y lo seguiremos haciendo y estamos abiertos a que nos diga que necesita de esa comunión. Aquí estamos. Pero, ¿usted se acuerda de la predicación del pastor Miguel? Que hablaba de ese hermanito más pequeño que hay que cuidar. ¿Se acuerda que el pastor Miguel hablaba de ese hermano que está en pecado al que hay que exhortar? Pastor, allá hay un hermanito que necesita que lo cuiden. Pastor, allá hay un hermanito que necesita que lo exhorten. No, hermano, vaya usted. Usted también tiene la palabra de Dios, usted también tiene el Espíritu de Dios, vaya. Claro que lo podemos acompañar, esa es nuestra labor, pero el ministerio es de todos. Los pastores y maestros solamente capacitan. Todos nosotros hemos sido llamados al ministerio del Evangelio. Hemos respondido hasta ahora 3 preguntas acerca del pasaje. ¿Por qué debemos estar en unidad? Porque compartimos la misma identidad. Segundo, ¿por qué somos distintos? Porque Cristo obtuvo dones y nos lo dio a cada uno de nosotros. Tercero, ¿cuál es la labor de los maestros? Capacitar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Y vamos a la última pregunta, mi favorita de las 4. ¿Cuál es el papel de los miembros en la unidad? Porque realmente hasta ahora no hemos sido muy específicos en lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Los versículos 14 al 16 describen lo que sucede cuando todos los miembros están haciendo lo que deben. Nos da una descripción positiva y una descripción negativa. La descripción negativa está en el versículo 14. Dice: ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Entonces, una opción es tener niños inmaduros que se dejan llevar por todo viento de doctrina. Acuérdense que Pablo le está predicando a los efesios. Los efesios, bueno, la ciudad de Éfeso era un epicentro de la idolatría. Allí estaba el templo de la diosa Diana y el paganismo estaba por todo lado. Entonces, cuando Pablo nos dice que debemos estar en unidad, no solamente es unidad de no pelearnos, sino unidad de doctrina. Debemos estar unidos en doctrina. Ahora, la descripción positiva, versículos 15 al 16. Pablo dice ahí en el 15 que cuando hablamos la verdad en amor, comenzamos a crecer en todos los aspectos de la cabeza, es decir, de Cristo. Luego el 16 nos da para mí la imagen más importante de todo el pasaje. Dice: todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo. ¿Qué es eso del funcionamiento adecuado? Bueno, cuando un niño está creciendo, y aquí veo varios niños chiquitos, gloria a Dios por eso, esos niños para crecer, ¿qué necesitan? El funcionamiento adecuado de cada parte de su cuerpo. Necesitan que su corazón, ¿qué haga? Bombee sangre al cuerpo. Necesitan que sus pulmones limpien lo que respiran, quiten el dióxido de carbono y tengan el oxígeno para el cuerpo. ¿Qué hace el hígado? Quita los desechos del cuerpo, ayuda a la eliminación de esos desechos. Si el niño, sus partes vitales no están funcionando, entonces no va a crecer adecuadamente. Ahora, hermanos, si usted hoy no me ha puesto atención hasta ahora, póngale atención a esta sola frase del pasaje: el funcionamiento adecuado de cada miembro. La Nueva Traducción Viviente dice: cada parte al cumplir su función específica. En otras palabras, Pablo está diciendo: nosotros, al igual que el pulmón trae oxígeno, cada uno de nosotros tiene una función específica que cumplir.
Y si la cumplimos, el cuerpo va a crecer. Y entonces la pregunta del millón es: pastor, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi función específica? Bueno, esta pregunta se puede responder de muchas maneras, pero yo la voy a responder de estas dos formas. Y con esas dos formas terminamos el sermón, aunque son extensas. Primero, participar en el discipulado. Y segundo, participar en la membresía. Participar en el discipulado y participar en la membresía. ¿Por qué el discipulado? La palabra discipulado no aparece en este pasaje. Sin embargo, no aparece en realidad en ninguna parte de la Biblia. La palabra discipulado en griego no existe. Lo que más se parece a la palabra discipulado es el verbo griego mateteuo, que se traduce como hacer discípulos. ¿Y lo vemos en dónde? ¿Dónde creen? En Mateo 28, la gran comisión. ¿Qué es lo que todos estamos llamados a hacer? A ser discípulos. Póngale mucha atención a Mateo 28 y mire lo que el Señor Jesucristo entiende por hacer discípulos. Dice así, versículos 19 y 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Hacer discípulos tiene que ver con ayudar a alguien a entender la voluntad de Dios. Eso es un mandato muy general, pero miren lo que dice Mark Dever al respecto. Hay un libro que se llama Discipular, de la serie de 9 marcas, y él dice esto: discipular es ayudar a otros a seguir a Jesús, es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. Discipulado es el término que utilizo para describir nuestro propio seguimiento de Cristo. Discipular es un subgrupo de eso, el cual significa ayudar a alguien más a seguir a Cristo. En otras palabras, hermanos, nuestra función de todos aquí, sin excepción, es ayudar a los demás a seguir a Cristo. Eso es discipular. Varios ejemplos de cómo ocurre eso. Una mujer mayor se reúne con una mujer menor para enseñarle cómo ser una buena esposa y una buena madre. Un padre reúne a su esposa y a sus hijos en la noche y abren juntos la Biblia. Dos amigos solteros deciden reunirse los viernes en la noche para estudiar las obras de Jonathan Edwards. Discipulado. Un cristiano invita a su vecino a almorzar y le predica el evangelio. Discipulado. Otro cristiano decide convertirse en voluntario en un orfanato o en una cárcel para llevarle la palabra de Dios a alguien que probablemente no la escucharía de otra forma. Discipulado. Un misionero colombiano se va para Marruecos a brillar con el evangelio en una comunidad musulmana. Discipulado. Encontré una cita de una autora que se llama Quina Aragon. Me encantó la cita y dice así: el discipulado a veces significa simplemente estar presente. Significa orar junto a alguien en una reunión. Significa discutir lo que aprendiste del sermón. Significa cantar lo suficientemente alto como para animar a las personas de tu alrededor, incluso si tu voz no es digna de un coro. Significa vivir la vida cristiana de una manera que modele a Cristo e invitar a otros a vivirla contigo. En otras palabras, el discipulado no significa que alguien esté discipulando a otro. No necesariamente. Discipular es participar de toda la dinámica de la iglesia. Es ir a un grupo de comunión, pero asegurarse de que mi participación en ese grupo de comunión sirve para el crecimiento de otros. Que mis oraciones, que mis conversaciones son útiles para que otros sigan a Cristo. Eso es discipulado. Y eso implica, como lo dice nuestro mensaje de hoy, utilizar los dones que hemos recibido para la madurez y la unidad de la iglesia. Dos cosas que tenemos que hacer. Primero, participar en discipulado. Y segundo, y con esta parte termino, aunque es un poco extensa, pero participar en la membresía. La palabra membresía no viene del dinero que pagamos para estar en un club. Esa es una forma justamente consumista de entender el concepto de la membresía. Membresía es más bien
que mi pie es un miembro de mi pierna. Eso es membresía. El brazo es miembro de mi cuerpo. Ser activos en la membresía implica tener cuidado de quienes hacen parte de esta unidad. Y póngame mucha atención. ¿Usted se acuerda lo que nos predicó nuestro pastor Juan David? A la iglesia se le han dado las llaves del reino. Ellos tienen la autoridad de atar y desatar. Y eso en la práctica es administrar la asamblea, administrar el cuerpo de Cristo. El domingo pasado el pastor Miguel nos decía que hay veces, hay casos en los que una persona sale del cuerpo. ¿Sabe cómo es que una persona de acá salga del cuerpo? Es como si a mí me amputaran una pierna. Yo le pregunto, el día que usted le amputen una pierna, ¿usted quiere estar presente? Claro que usted quiere estar presente porque es su pierna. El día que usted le hagan un implante de piel, ¿usted quiere estar ahí? Claro. Eso es lo que significa recibir nuevos miembros en la iglesia. El día que ordenen un pastor que les va a estar aquí hablando a todos todo el tiempo, ¿usted quiere estar ahí? Eso es ser miembro. Mire, hace 2 meses tuvieron que quitarme una uña, coger unas pinzas y... Miren, me pusieron anestesia 2 veces y me dolió hasta el alma. Pero yo les aseguro que ese día mis manos estaban involucradas en ese proceso. Mis manos no le dijeron a mis pies, mire, ustedes vayan a la cirugía, nosotras nos quedamos acá trabajando en el computador y nos vemos más tarde. Mis manos están agarradas de esa camilla por el dolor tan bárbaro. Y mis manos también fueron las que hicieron la curación los días siguientes. Somos como un cuerpo. Cuando el tobillo se fractura, la mano se entera inmediatamente y sale a su rescate. Pero lastimosamente, hermanos, aquí a veces alguien se enferma o aún peor, su matrimonio está destruido y nadie se entera. Es que nadie vino a rescatarme. No, ¿usted le dijo a alguien? No somos adivinos. Déjenme preguntarle algo aquí a todos, tanto a los que son miembros de Familia Fiel como a los que no son miembros de Familia Fiel. ¿Ustedes qué creen que hacemos en las reuniones de miembros? Cada uno sabe la respuesta. Pero le voy a decir qué es lo que no son las reuniones de miembros. Las reuniones de miembros, primero, no son actividades de la iglesia para que nosotros definamos si son aburridas y si nos convienen. Eso es lo que hacemos con una película cuando estamos canaleando, ¿no? Estamos pasando y esta película está como aburrido, quitémoslo. Esa canción no me gustó, cambiémosla. No, la reunión de miembros no se trata de qué tan aburrida o qué tan interesante es porque hablen de finanzas o de lo uno o de lo otro. La reunión de miembros es estar ahí, es estar presente porque quizá amputen una pierna, porque quizás hagan un implante al cuerpo. Es tener un espíritu de cuerpo. Ahora le voy a decir otra cosa que no son las reuniones de miembros. Las reuniones de miembros no son la reunión especial, la reunión de un grupo especial de creyentes. Y este mito lo he escuchado por años en esta iglesia, en otras iglesias. Miren, todos los que son miembros de Familia Fiel y de cualquier iglesia que tenga membresía, primero son una cantidad de pecadores que necesitan ayuda de otros. Eso es lo que es ser un miembro. Pero además, hay que tener cuidado con esa idea de que entre los creyentes hay diferentes categorías y diferentes niveles. Eso se lo inventó el clero medieval, eso se lo inventó a la iglesia católica. Por allá en todo el medioevo, digamos, básicamente era, el clero estaba por encima de los demás y los demás estaban en categorías inferiores. Había diferentes niveles de creyentes y de personas y hoy hay varias versiones modernas de eso. Hay unos que son creyentes, en unas iglesias hay unos que son creyentes comunes y otros que son, entre comillas, discípulos. Eso es mentira. Hay otro sistema con jerarquías, entonces estás tú y estás tú por encima y tú por encima y estos de acá están al servicio de este y este con otros están al servicio de otros más arriba.
Eso no existe en la Escritura. Asimismo, no hay tal cosa como que haya creyentes que están más abajo y luego los miembros están más arriba. Para nada. ¿Sabe qué es un miembro? Un miembro es simplemente un creyente que decide comprometerse con el cuerpo de Cristo. Eso es un miembro. Y alguno preguntará, bueno, ¿y si yo ya soy creyente, para qué me hago miembro? Algunos acá que están entendiendo el evangelio, que están en el proceso de hacerse miembros. Si yo ya soy creyente, ¿para qué me hago miembro? Bueno, yo le devuelvo la pregunta. Si usted no es miembro de una iglesia, ¿a qué pastores se va a someter? ¿Nos sometemos a todos los pastores del mundo porque son pastores? ¿A qué hermanos vamos a cuidar? ¿A todos los hermanos del mundo? ¿Cómo cuidamos a todos los hermanos del mundo? Eso es ridículo. Solo podemos cuidar a los hermanos de una iglesia local. Por eso la membresía nos delimita en dónde actuar. Un creyente que dice que ama la iglesia, pero no quiere hacerse miembro de esa congregación local. Es como si yo le hubiera dicho a mi esposa cuando éramos novios, mira, yo te amo mucho, pero no necesito casarme contigo para amarte. Es que casarse es la demostración de ese amor. Asimismo, el hacerse miembro es la demostración de que yo me estoy comprometiendo con ese cuerpo de creyentes. Hermanos, yo sé que me estoy extendiendo un poco, pero necesitamos retomar una visión más alta de la membresía, en la que los miembros están cuidando del cuerpo. Finalmente, la membresía también implica exponernos al cuidado de las otras personas. Si yo estoy en un centro comercial, yo no puedo disciplinar al niño que se está portando mal de allá. Yo solo puedo disciplinar ¿a quién? A mi propio hijo. La membresía existe para eso, para que yo me someta al cuidado de una iglesia local. Así que miembros, vengan a las reuniones de miembros y expónganse al cuidado de los demás. Hemos respondido 4 preguntas y todas tuvieron el objetivo de arrojar luz sobre una idea que es el mensaje. Y ese mensaje es, hermanos, usen sus dones para la unidad y la madurez de la iglesia. Lo repito, usen sus dones para la unidad y la madurez de la iglesia. Y ruego al Señor que esta comunidad entienda lo que es un cuerpo y viva de manera acorde al evangelio. Una palabra final para terminar. Todo el tiempo he estado hablando de los creyentes, de los que son parte del cuerpo, de los que somos parte del cuerpo. Pero yo creo que acá, en este lugar, hay personas que dicen, que escuchan todo esto y dicen, yo no soy parte de ese cuerpo. Yo no estoy unido a esta gente. Y a usted, que quizás no es creyente, le quiero decir, hoy las puertas están abiertas para que usted haga parte de este cuerpo. Pero ¿cómo va a ser parte de este cuerpo? Creyendo que Jesús bajó a las profundidades de la tierra, murió en la cruz para salvación de nuestros pecados. Si usted cree eso, será salvo, será adoptado en la familia de Dios y será unido a este cuerpo universal de creyentes.